es Jason Telles. En este momento pues voy a ser su capacitador. Les hice llegar a sus manos una pequeña muestra del material que nosotros estamos manejando, los paneles de PVC. De igual manera, son unas pequeñas muestras. Estas muestras se las hacemos llegar nosotros a las personas que están interesadas en nuestro producto para que lo conozcan como tal físicamente. En las hojitas igualmente que les hice llegar a sus manos viene lo que es la ficha técnica de los productos. Aquí a nosotros nos especifica las características generales de nuestro producto y las medidas en las que viene cada uno de los paneles de PVC. Los paneles de PVC que nosotros manejamos están compuestos de 50% PVC, 50% policarbonato. Estos materiales son de fácil y rápida instalación, no requieren mantenimiento, versátil en cuanto a la instalación de luces y rejillas. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante en la parte técnica. Como pueden ver en las características, nosotros le proporcionamos una vida útil de más de 20 años. No es que después de este tiempo le pase nada al material, sino nosotros como empresa lo garantizamos de 10 a 15 años en uso residencial, ¿vale? Tanto nuestros pisos como nuestro material de PVC, como nuestros paneles de PVC son 100% garantizados. No requiere pintarse, como pueden ver en las muestritas que les hice llegar, ya viene directamente con acabados, no es ninguna película de seguridad, no es pintura, no es recubrimiento, ya viene directamente de fábrica con estos acabados, entonces no vamos a tener ningún problema. No propaga las llamas. En la siguiente hojita de la fichita técnica vienen lo que son las pruebas que se le realizaron. En la prueba de inflamabilidad pueden ver que dice que es autoextinguible. ¿Qué quiere decir con autoextinguible? Nuestro material como tal, al estar expuesto a las llamas, él no funciona como un combustible para las llamas. A mí muchos arquitectos o ingenieros que han venido a conocer el material me han dicho es que es plástico. Si lo pongo en una cocina, en caso de incendio se me puede derretir y me puede caer encima. Nuestro material no lo hace. Él cuenta con su agente químico ignífugo que al él entrar en contacto con la llama, él como tal no se incendia. Sí se consume, porque él se empieza a consumir como tal, mas él no propaga las llamas ni funciona como un combustible como tal para el incendio. Entonces en ese sentido sí es muy seguro utilizar nuestros productos. Nuestro piso SPC es claro, muy... Claro que en un incendio se deshace. Sí, claro que sí, o sea, él se consume, él se empieza a hacer como si fuera un papel, se empieza a hacer como un chicharrón, se empieza a reducir, se consume. Mas él como tal no genera llama, ni se incendia, ni se derrite, ¿vale? Okay. Para tenerlo mucho en cuenta. De igual manera, nuestro piso es muy resistente a las altas temperaturas. En el momento no cuento con un encendedor. ¿Quieres ver? Sí cuento con un encendedor para poderles hacer la prueba. ¿Vale? Nuestro material como tal, no, al estar expuesto, como les digo, él se consume, mas si pueden ver, él no genera una llama como tal. ¿Vale? Él se empieza a consumir, se nos empieza a chicharrar, mas no nos sirve como combustible, la llama no la propaga. Entonces es un punto muy importante que nosotros tenemos en cuanto a nuestros productos. De igual manera, nosotros no presentamos crecimiento de hongos en la superficie del material. Fue expuesto también varias veces a pruebas de laboratorio y no presentamos nosotros crecimiento en la superficie. Así que si presentamos nosotros un muro con moho, con salitre, no tenemos nosotros, no corremos el riesgo de que nos propague como tal el hongo, no presenta crecimiento en la superficie. Eso lo hace muy práctico para realizar la instalación en laboratorios dentales, en clínicas de rehabilitación. Nosotros igualmente contamos con evidencia gráfica que más adelante se las vamos a hacer llegar, donde hemos realizado las instalaciones para que vean cómo nos quedan los muritos en los centros de rehabilitación, los plafones en nuestros laboratorios clínicos o laboratorios dentales de igual manera.
Para realizar nosotros nuestra instalación es importante contar con las herramientas necesarias, ¿vale? Aquí en el momento no lo tengo, pero es muy importante y es una herramienta que nos ayuda demasiado, que es el nivel láser, ¿vale? Cuando empezamos nosotros las instalaciones, nosotros todavía sacábamos los niveles con manguera, entonces que ya se nos movió la manguerita, que le entró una burbuja. Ahorita tenemos muchas herramientas y el nivel láser es una para tener en cuenta nosotros en la instalación de nuestro plafón. Entonces tenemos que contar nosotros con la escuadra, con una ceguetita, con los tiros. Estos tiros nosotros los ocupamos con la pistola de impacto para fijar nuestra metalería, ¿vale? Eso es ahorita en la parte práctica, se los voy a enseñar. Tenemos que contar con cúter. Nuestro material de igual manera es bastante práctico para nosotros manejarlo. Entonces nosotros realizamos el corte nada más con cúter. ¿Vale? Entonces es bastante práctico y bastante dócil a la hora de nosotros manejarlo. Tenemos que contar con las tijeras. Podemos contar con estas tijeras para metal o podemos usar las convencionales que utilizamos normalmente para la tabla roca. Son muchísimo más prácticas. Entonces estas también nos pueden servir. La pinza de presión, muy importante para la hora de nosotros realizar el bastidor metálico, para sostener metal con metal y realizar la correcta fijación. La pistola de silicón, muy importante para terminar nosotros los detallitos o terminar los remates, ¿vale? Entonces ahorita en la parte práctica se los enseño. El taladro, preferiblemente inalámbrico, para que se nos haga más versátil a la hora de instalar, un poquito más sencillo. Y esta chupa nosotros la ocupamos cuando vamos nosotros a embonar el último remate de cada una de las láminas de la instalación, ¿vale? Entonces a veces en los remates nosotros no terminamos con láminas completas, entonces vamos a tener que cortar por la mitad de una lámina o 3/4 de lámina. Muchas veces terminamos con remates de 5 o 10 centímetros, entonces muy importante que nos apoyemos de esta gran amiga. Los accesorios necesarios para realizar nuestra instalación. Aquí en México se maneja mucho la tabla roca, es uno de los materiales, pues yo creo que de los más utilizados aquí en cuestión de plafones. Entonces las personas que ya han instalado tabla roca no se les es ajeno los metales que nosotros trabajamos para nuestro bastidor. Básicamente son los mismos: el ángulo perimetral, la canaleta de carga y el canal listón. Nosotros no manejamos el mismo calibre que se maneja para el plafón de tabla roca. El plafón de tabla roca es un calibre mucho más grueso, por lo que el plafón es tan pesado. Nuestro material, como pueden ver en las muestritas que les hice llegar, es un material supremamente ligero. Por metro cuadrado tiene un peso aproximado de 3 kilos 10 gramos. Entonces eso es algo que básicamente pues no nos va a generar tanto peso en cuanto a la estructura de nuestra construcción. Y aquí en México es algo muy importante. ¿Por qué? Porque México es un país muy sísmico. Lastimosamente hemos tenido nosotros experiencias como la del 85, como en el 2017. Entonces este tipo de producto es muy innovador para no generarle peso a nuestras construcciones. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. De igual manera, por eso también manejamos la metalería con un calibre más delgado para reducir el peso en cuanto a la estructura de nuestra construcción. Los perfiles que nosotros utilizamos para nuestro plafón, este que tenemos aquí le llamamos cornisa. Él viene con este acabado de pecho de paloma. Este nosotros lo ajustamos sobre el ángulo perimetral y es el que nos va a dar a nosotros el inicio para realizar el ensamblaje de nuestras láminas de PVC o nuestros paneles de PVC. Hay personas que este acabado no les gusta este acabado de pecho de paloma, les parece muy vintage, les parece muy antiguo. Entonces, para nosotros darle un terminado un poco más ejecutivo, lo podemos nosotros reemplazar con el reborde J, ¿vale? Por la forma que tiene es como nosotros le llamamos reborde J. Cuando vamos a utilizar el acabado de pecho de paloma, él nos va a dar a nosotros este acabado, ¿vale? Nos va a dar a nosotros este acabado. Es el acabado exactamente que tenemos ahorita expuesto ahí en nuestro bastidor de prueba.
Este acabado es el que muchas veces no les gusta a las personas, o tienen porcelanato, ya tienen muros, ya tienen loseta, entonces no les gusta o le va a quitar protagonismo a la loseta. Entonces nos dicen a nosotros que un acabado más sencillo, un acabado más serio, por decirlo de alguna manera. Entonces lo reemplazamos con el reborde J, que es el que nos va a dar a nosotros un acabado mucho más recto, nos va a dar un acabado mucho más sencillo. No vamos a tener nosotros ese acabado de pecho de paloma, sino que lo vamos a tener un poco más sencillo. Este reborde que tenemos aquí le llamamos nosotros esquinero, casita. ¿Para cuándo lo colocamos nosotros? Muchas veces presentamos plafones que tienen traves muy pronunciadas. Entonces, por lo general, la medida estándar de los muros aquí en México, del piso al plafón, más o menos lo manejamos entre 2,70 y 3 metros de altura. Entonces, si presentamos una trave que tiene 30 centímetros y el muro nos mide 2,70, vamos a quedar con 2,40, nos va a quedar algo muy chaparrito. Entonces, este esquinero lo ocupamos nosotros para realizar la revestidura de las traves. De esta manera es la que nos va a dar a nosotros la oportunidad de revestir como tal la trave, y vamos a tener nosotros este acabado. Vamos a tener el inicio de la lámina para subirla hacia el techo, hacia donde termina nuestro plafón, y vamos a poder darle nuestro acabado. Esta que tenemos aquí le llamamos nosotros unión. Como su nombre lo dice, nos sirve para unir la terminación de una lámina e arrancar con la otra lámina. Esta, cuando la ocupamos nosotros, la ocupamos cuando tenemos tramos más largos de los 5,95 que mide nuestra lámina. Nosotros hicimos un trabajo en la escuela de Cueste Pedro Domecq, la que está a la salida de Texcoco, vía Calpulalpan. Nosotros le pusimos el plafón en toda el área donde es el área de eventos, toda la pista de equitación. Eran aproximadamente 1.600 metros, más o menos 1.600, 1.400 metros. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Tomamos la medida, veníamos con lámina completa de 5,95, mandábamos una unión, enchapetábamos la lámina y nos daba el inicio a la siguiente lámina. Así nosotros tuvimos que poner aproximadamente 4 láminas con 3 uniones para terminar toda la sección, porque era un área bastante amplia. Entonces, en ese caso vamos a ocupar nosotros la unión. Cabe recalcar que en cada uno de los colores que viene la lámina tenemos nosotros igualmente los colores de nuestras molduras, para que no nos vaya a descontrastar, ¿vale? Para que nos quede algo estético. Por último, tenemos nosotros el reborde F. Este reborde F, ¿cuándo lo ocupamos nosotros? Cuando vamos a hacer nosotros la revestidura de muros y tenemos o contamos nosotros en la revestidura de muros con un marco de una puerta, es el que nos va a dar a nosotros el inicio de la lámina para poner sobre el marco de la puerta. Eso ahorita más adelantito se los voy a explicar para qué nos puede servir y en qué caso lo ocupamos. Hasta aquí, hasta donde vamos, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración? ¿O todo está claro? No, está claro. Vale. De igual manera, en la siguiente hojita viene también bastante explicado un leve proceso de instalación. Más que nada son conceptos básicos como medidas en las cuales vamos nosotros a poner nuestra metalería. Es bastante importante tenerla en cuenta y es bastante importante, a lo mejor si tenemos alguna duda, podernos apoyar nosotros de esta ficha técnica o de esta guía de instalación que contamos, ¿va? De igual manera, tenemos lo que es la ficha técnica de nuestro piso SPC, la composición. Contamos con composiciones, garantías. Entonces, si tienen la oportunidad de darle una leidita, de darle una repasada, se van a empapar de todo lo que es el tema de nuestros productos. Vale, entonces hasta aquí, hasta donde vamos, está todo claro. Vale, entonces pasamos un momentito a lo que es ya el proceso técnico de instalación.
Para nosotros realizar nuestra instalación de nuestro bastidor tenemos que tener claro el área en la que nosotros vamos a instalar. Entonces, una vez nosotros teniendo claro el área donde vamos a instalar, procedemos nosotros a lo que es la postura de nuestro bastidor metálico. Primero que nada, que tenemos que tener en cuenta lo que les explicaba hace ratito. Aquí muchas veces tenemos aproximadamente a 2,70 o 3 metros más o menos la altura de nuestro plafón. Nuestro plafón aproximadamente entre metal y metal nos baja casi 8 centímetros, ¿vale? Cuando voy a realizar una instalación yo les digo a mis clientes, lo mínimo que te lo puedo bajar de la losa son 10 centímetros, porque muchas veces nosotros decimos, te lo bajo 7 centímetros, pero no sabemos si la losa tiene desnivel, si tiene alguna caída. Entonces lo ponemos nosotros a los 7 centímetros, vamos a poner nuestro nivel láser, nos va a dar todo el nivel y vamos a venir nosotros haciendo la colocación. Pero si tenemos una caída, ya no nos van a entrar los metales. Entonces, por esa razón yo le digo a mi cliente, mínimo que lo puedo bajar 10 centímetros, que pues realmente es algo pues bastante manejable. Si tenemos 2,70 nos queda 2,60, tenemos una altura tolerable. Teniendo en cuenta ya que nosotros le dijimos al cliente, se lo voy a bajar 10 centímetros, iniciamos nosotros ¿Por qué ya no se puede bajar más? ¿Perdón? ¿Por qué ya no se puede bajar más? No, sí se puede bajar más, solamente es en caso de que presentamos nosotros la altura estándar aquí en los muros, en los plafones de Ciudad de México. De igual manera, en lo que le comentaba en la escuela ecuestre, ellos tenían a 2 aguas y tenían estructura metálica, tenían lámina y estructura metálica. Hubieron colgantes que los pusimos de 4 o 5 metros casi, porque todo lo querían a nivel. Entonces, al estar a 2 aguas, tenemos nosotros que tomar el nivel de donde nos termina el agua. Entonces, en la parte de arriba poníamos nosotros colgantes de hasta 4 metros. Se puede bajar a la altura que el cliente lo requiera. O sea, no tenemos inconveniente por eso. Entonces, lo que les decía es que la altura, lo mínimo que lo podemos bajar son 10 centímetros. O sea, ya no lo podemos subir más o que bajarle 5 centímetros, no nos van a entrar los metales. Entonces, teniendo en cuenta nosotros ya dónde vamos a realizar nuestra instalación de plafón, procedemos a poner lo que es el ángulo perimetral, ¿vale? El ángulo perimetral nosotros por lo general lo fijamos con la pistola de impacto. De igual manera se puede fijar con taladro, con taquete, se nos va a extender un poquito más el tiempo de instalación, ¿vale? Entonces nosotros ¿cómo lo manejamos? Ya tengo la medida, lo que yo hago es presentar un tramo de ángulo, le conecto mi nivel láser y le empiezo a tomar la medida todo. Sobre lo que me mande mi nivel láser es sobre lo que yo voy a instalar mi ángulo perimetral, ¿vale? Entonces pongo todo lo que es mi ángulo perimetral en toda la parte donde voy a realizar la instalación, y antes de realizar mi bastidor metálico tengo que tener en cuenta en qué dirección quiero que vaya la lámina. Si tenemos un área de 5 metros de fondo y tenemos un área de 2,95 de ancho, ¿en qué dirección sería conveniente poner la lámina? ¿A los 5 metros o a los 2,95? No, a los 2,95. Aquí tenemos nosotros que tener en cuenta el desperdicio que vamos a tener de la lámina, ¿vale? La lámina como tal nos mide 5,95 de largo. Lo metemos a los 5 metros, vamos a tener un desperdicio de 95 centímetros, ¿vale? Hay clientes a los que yo de pronto le he trabajado, le he realizado instalaciones y me dices, tú ponla así de esta manera como me gustó, no hay ningún problema que tengamos desperdicio, tranquilo, yo corro con los gastos, pásame la cotización, no hay problema. Como hay personas que nosotros debemos cuidar el bolsillo porque están haciendo la remodelación con los ahorritos que tienen, a lo mejor pidieron un préstamo bancario porque quieren que se vea bonita su casa, entonces le damos nosotros como instaladores, le damos nosotros la opción, si la ponemos a los 2,95 vamos a tener nosotros el aprovechamiento casi total de toda la lámina, vamos a tener un desperdicio de 3 centímetros y medio, 5 centímetros aproximadamente, entonces es algo básicamente nulo. Entonces tenemos que darle nosotros esa opción al cliente.
Teniendo nosotros en cuenta que ya tenemos la dirección de la lámina, procedemos a lo que es la instalación de nuestro bastidor. La canaleta de carga nosotros la vamos a poner en la misma dirección en la que ponemos nosotros nuestra lámina, ¿vale? Entonces nosotros la ponemos a una distancia de 81 centímetros. En zonas muy cálidas, llámese Juárez, llámese Guerrero, o sea, zonas donde hace demasiado calor, por seguridad recomendamos a lo mejor reducir un poco el espacio entre metal y metal, ¿vale? Igualmente en las pruebitas que nosotros le realizamos a las láminas o a los paneles, viene la temperatura que fue expuesta en cuanto a calor, se expuso por 36 minutos a 73 grados centígrados. Entonces una temperatura pues muy exagerada y solamente tuvimos una variación en cuanto a la lámina de 0,25 milímetros. Entonces es algo prácticamente imperceptible, pero por seguridad para el cliente, en zonas muy cálidas recomendamos la canaleta de carga ponerla a cada 70 centímetros, ¿vale? Entonces la canaleta de carga nosotros la ponemos en la misma dirección en la que vamos a poner la lámina. En condiciones normales como en Ciudad de México la podemos poner a cada 71 centímetros, a cada 81 centímetros sin problema. Es bastante importante tener en cuenta a este pedacito de canal listón, nosotros le llamamos zapito. Ese pedacito de canal listón nosotros ¿para qué lo ocupamos? Lo ocupamos para hacer la fijación de nuestra canaleta de carga, ¿vale? Él va a ir puesto sobre el ángulo perimetral y sobre él vamos a poner nuestra canaleta de carga. ¿Para qué? Para en el momento en que nosotros vayamos a poner nuestro canal listón no nos vaya a bajar el nivel, ¿vale? Entonces es bastante importante. Personas que ya han trabajado tabla roca, estos son conceptos básicos, ya lo saben prácticamente de cajón. Entonces sí es bastante importante. No requerimos medidas exactas, puede ser de 5, de 10, de 7 centímetros, pero el caso es que nosotros contemos con él para que no nos vaya a bajar el nivel de lado y lado del que vayamos nosotros a poner nuestra canaleta de carga, ¿vale? Entonces la podemos marcar, lo ponemos a cada 81 centímetros y sobre él vamos nosotros haciendo la instalación de nuestra canaleta de carga en toda el área donde vamos a realizar la instalación. Después de nosotros presentar nuestras canaletas de carga, pasamos a poner los canales listón o los omegas. Ellos nosotros los vamos a instalar en el sentido contrario en el que vamos a poner la lámina, porque sobre él es sobre el que nosotros vamos a ir fijando nuestra lámina, ¿vale? El canal listón o el omega lo ponemos a cada 61 centímetros en condiciones normales. En condiciones de calor extremo, preferiblemente lo ponemos o lo recomendamos instalar a cada 40 centímetros para que tenga mayor rigidez, para que nos quede más consistente. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, hasta donde vamos a esta parte? Pues, ¿quieren explicar las medidas también aquí? Sí, señor, igualmente como les digo en el proceso de instalación, de igual manera viene explicado cómo lo vamos a realizar, la manera de poner nosotros nuestros metales y las medidas en las cuales lo vamos a poner. De igual manera, cualquier duda, cualquier aclaración que puedan presentar, les pasé mi numerito de teléfono y me pueden regalar una llamada. ¿Cómo le dicen? ¿Los zapitos? Zapito, Ajá. sí, ese le llamamos nosotros zapito. No haces el tramito pequeño. Sí. O sea, no se extiende. No se extiende como tal, porque lo que ocupamos nosotros es para que nos dé el nivel del plafón que nosotros vamos a poner. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, aquí ponemos el zapito, ¿vale? Y es la misma distancia del canal listón que nosotros vamos a poner. Si no lo colocamos y lo ponemos solamente sobre el ángulo, al momento de poner mi canal listón me va a bajar el nivel y no me va a dejar instalar correctamente. ¿Va encontrado sobre el ángulo? Sí, señor. Así como les expliqué hace ratito, el primero que nada va fijado sobre el ángulo y luego procedemos a poner lo que es la canaleta de carga sobre el mismo tramo de canal listón para nosotros realizar la instalación. Vale, entonces ahí es a donde vamos, ¿estamos claros? Sí, está bien.
Ya nosotros, una vez teniendo puesto ya nuestro bastidor, prácticamente es uno de los pasos que más nos puede tardar, que es muy importante. Cuando presentamos nosotros la instalación de nuestro plafón, igualmente con la pistola de impacto requerimos nosotros ponerle anclas, así como las ven aquí. Las anclas nosotros las hacemos con un diámetro de ángulo perimetral, lo podemos manejar sin problema. Lo realizamos de esta manera. Realizamos la fijación con la pistola de impacto en la parte de la losa y lo atornillamos sobre la canaleta de carga en este sentido. Presentamos la canaleta de carga, fijamos nosotros a la losa y lo atornillamos directamente a la canaleta de carga para que nos brinde mayor consistencia. Cuando presentamos nosotros plafones más altos o la losa más alta, requerimos nosotros taquetear o igualmente con la pistola de impacto y bajar un colgante con alambre, como se realiza igualmente en los plafones de tabla roca. Igualmente esto lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener a la mano una niveleta, ¿vale? Para ir nivelando, para que no nos vaya a quedar disparejo nuestro plafón. En tramos cortos solamente requerimos 2 o 3 anclas, porque realmente pues es pequeño el tramo en el que estamos instalando. Entonces depende del área en la que vayamos a instalar. Si es un área mucho más amplia, vamos a requerir muchas más anclas, ¿vale? Entonces, para tenerlo en cuenta a la hora de realizar nuestra cotización. Entonces, una vez nosotros teniendo ya presentado todo nuestro bastidor metálico, procedemos a lo que es la instalación de nuestra cornisa o de nuestro perimetral, ¿vale? En nuestro perimetral siempre vamos a presentar tramos largos y vamos a presentar tramos cortos. Yo que les recomiendo a las personas que vienen a tomar el curso o a los instaladores, los tramos largos siempre recomiendo ponerlos con cortes rectos a 90 grados, ¿vale? Los tramos largos los ponemos con corte recto, tramo largo con corte recto. Cuando vamos a presentar nosotros los tramos cortos, siempre recomiendo tomarle la medida de pared a pared y cortarlo 5 centímetros o 4 centímetros más largo. ¿Para qué? Al momento de nosotros presentar el tramo corto, lo vamos a presentar, pero nos va a chocar pestaña con pestaña y no nos va a dejar hacer la correcta instalación. Entonces, lo que yo les recomiendo a los instaladores es que tomemos la navaja, le cortemos un tramo de la pestaña trasera, muy importante, ¿vale? Solamente la pestaña trasera, no le vamos a cortar nada en la parte de adelante, solo en la pestaña trasera, para que no nos moleste pestaña con pestaña y no nos deje cerrar. Otra cosa muy importante es tener en cuenta la curvatura que presenta siempre el perimetral. En caso de que sea este de pecho del paloma, si lo presentamos un reborde J, le podemos hacer un corte 45 y no tenemos problema. En este caso también le vamos a hacer un leve corte 45, pero el corte 45 que le vamos a hacer no va a ser totalmente perfecto, porque tenemos que tener en cuenta la curvatura que nos va a presentar aquí la moldura, ¿vale? Pero muy importante cortarle la pestaña de la parte trasera para que a la hora de nosotros instalarlo no nos vaya a hacer obstrucción y no nos vaya a dejar realizar la correcta instalación. Entonces, ¿por qué se los pido 5 centímetros más largo? Porque le vamos a hacer nosotros el leve corte 45. Como pueden ver, no es un corte 45 perfecto, va a llevar la curvatura. Entonces lo presentamos de manera que nos cierre lo más posible. Vamos a presentar que no nos va a veces a cerrar en su totalidad. Entonces, por eso es importante que nos apoyemos con la pistola de silicón. Nosotros hemos encontrado en varios almacenes, hemos encontrado silicón del mismo color del que manejamos nosotros nuestros perimetrales o del mismo color que manejamos nuestra lámina. Entonces es muy importante poder contar con todas estas herramientas a la mano para realizar la instalación. Entonces lo presentamos
y vemos que nos cierra lo que más podemos cerrarlo. Entonces, ¿por qué 4 o 5 centímetros más largo? Porque de este lado le vamos a hacer nosotros el mismo trabajo, ¿vale? Entonces es muchísimo mejor que nosotros vayamos rebajando a que si lo cortamos exacto y no nos da el corte 45 que nosotros requerimos y nos queda muy abierto, vamos a perder la pieza de perimetral que nosotros tenemos. Entonces no se trata de que nosotros de instaladores vayamos a salir poniendo material o vayamos a reducir igualmente nuestra mano de obra por de pronto algún error que vamos a cometer en la instalación. Los perimetrales cuando vienen de fábrica muchas veces vienen con la pestaña muy cerrada. Entonces a la hora de nosotros presentarlo podemos presentar aperturas entre el muro y el perimetral. Entonces le podemos nosotros ir haciendo o ir abriéndole la pestaña para realizar una correcta fijación, ¿vale? Entonces ya saben, 5 centímetros más largo y lo vamos rebajando, ¿vale? Entonces después de que nosotros tenemos lista nuestro perimetral con los cortes que ya le realizamos, procedemos a realizar la instalación. Por lo general siempre recomiendo ponerle los tornillos a cada 30 centímetros para tener una correcta fijación, o los tornillos que nosotros creamos necesarios para dejar una correcta fijación en el perimetral, ¿vale? Hasta aquí está donde vamos, es por decir de alguna manera la parte más complicada o la parte más extensa en lo que se nos puede ir más tiempo de nuestra instalación. Entonces, después de nosotros tener puesto todo nuestro bastidor y nuestros ángulos, procedemos al corte de la lámina y a la instalación como tal de la misma. Entonces, en el ángulo, en el rebote que nosotros estamos instalando, nosotros aquí presentamos 2,5 centímetros que la lámina nos puede entrar sobre el perimetral. 2,5 centímetros y 2,5 centímetros, ¿vale? Si vemos nosotros que nuestro perimetral lateral está un poco abierto, la podemos cortar justa para que nos ayude a cerrar las aperturas que podemos presentar. Entonces, le tomamos nosotros la medida, puede ser de paño a paño, y le podemos aumentar los 4 centímetros que estamos presentando. Si nosotros realizamos la correcta fijación y no nos quedó nada de apertura, podemos jugar con esos 5 centímetros que estamos presentando. Entonces, si nosotros tenemos un área para instalar de 3 metros, la mitad de la lámina son 2,97 y medio. Entonces me va a permitir jugar para realizar el aprovechamiento total de la lámina. 2,97 y medio, 2,5 centímetros aproximadamente, para terminar a 3 metros. Entonces presentamos 2,5 y 2,5 presentamos 5. Entonces realmente la variación que vamos a tener es de 2,5 centímetros. Entonces podemos realizar el aprovechamiento total de toda la lámina. Entonces en este caso pues vamos a realizar el corte un poco más justo. Tomamos la medida, $78,5 y le podemos aumentar 3 centímetros para nosotros poder tener una tolerancia. ¿3 centímetros? ¿No dice que son 2,5? 2,5 y 2,5. Tomamos la medida de paño a paño y le voy a aumentar 3 centímetros para tener la tolerancia y poder jugar con la medida. Entonces tomo la medida, entonces dijimos 1,78 y medio, 1,80 y medio, 1,81 y medio, 1,82 y medio. Vale, tomamos nuestra medida.
Como les enseñé hace un momento, la lámina es bastante dócil a la hora de nosotros trabajarla, entonces no vamos a presentar problemas para nosotros realizar los cortes. Algo muy importante, nuestra lámina siempre cuenta con pestaña larga y cuenta